Hoy más que nunca la salud mental define cómo aprendemos, cómo enseñamos y cómo enfrentamos el mundo. Ansiedad, estrés, falta de motivación. ¿Estamos preparados para aprender en esta nueva era? Hablemos de lo que realmente importa, salud mental y aprendizaje con el doctor César Torres. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viviendo sin Edad, donde hablamos temas como la longevidad, la salud mental, la salud en general, el bienestar, el estilo de vida. Y hoy tengo un invitado espectacular, el doctor César Humberto Torres, médico psiquiatra, especialista y magíster en educación superior, además con formación en en urgencia psiquiátrica, rehabilitación mental, trastornos de la conducta alimentaria. Es speaker, asesor científico, docente, investigador, psiquiatra clínico, mejor dicho, bienvenido, doctor César Torres. Doctora Lina, muchas gracias por la invitación, muy generosa esa presentación, pero sobre todo muy contento de estar aquí hablando de salud mental. Creo que además de eso, que es un tema relevante y que está de moda, vale la pena conversarlo en un espacio responsable, en un espacio de verdad sentido para dar la información que debe ser, porque muchas veces hablamos mucho de salud mental, pero no siempre damos la información correcta. Es verdad, y no sabemos si entonces hoy en día hay varias personas que salen en redes sociales, estamos inundados de comunicación, pero muchas veces no sabemos qué sí y qué no, que es cierto, que tiene evidencia científica. Los médicos tratamos de dar datos que realmente estén sustentados, pero bueno, por eso te invité, porque es que hoy en día veo que varias personas tienen no necesariamente patologías mentales, pero muchas se sienten tristes, muchas tienen frustración, y entonces, qué mejor que tener la información desde el punto de vista de un científico y además que has tenido toda la experiencia. Y el ser docente, uno como docente aprende dos veces. Así que esta información es de primera mano. César, cuéntame una cosa. ¿Cuándo decidiste ser psiquiatra? ¿Tú empezaste a estudiar medicina queriendo ser psiquiatra o eso fue algo que se dio en el camino? Cuéntame un poquito al respecto. Bueno, fíjate que yo empecé estudiando medicina y creía que iba a ser pediatra. Oh. Y durante el camino fui descubriendo cosas que me llevaron a amar la psiquiatría, a querer ser psiquiatra y a hoy ser psiquiatra. Realmente fue algo que descubrí dentro de ese proceso de formación, y cuando ya empecé a ver los temas de salud mental, empecé a conversar con mis profesores de psiquiatría, empecé a ir a las prácticas en la clínica psiquiátrica, a tener esa interacción con el paciente en las unidades de salud mental, dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, y ahí creo que me enamoré y bueno, ya vamos a completar casi 15 años ejerciendo la psiquiatría, muy feliz y bueno, tratando de siempre hacer lo mejor por los pacientes. Bueno, el doctor César Torres es especialista de la Universidad del Bosque, ¿verdad? Así es. ¿Dónde estudiaste? Hiciste un magíster en educación superior. ¿Te encanta la docencia? ¿Dónde estudiaste ese magíster? Me encanta la educación, hice una especialización y luego hice la maestría en educación superior aquí en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás. Wow, y yo veo que obviamente somos amigos, pero también colegas, te conozco hace tiempo y yo veo que tus alumnos te aman. Y yo me imagino que es porque haces muy bien tu trabajo y porque siembras en ellos no solamente el conocimiento, sino que también habilidades para comunicarse, habilidades para ser unos buenos terapeutas. Cuéntame un poquito de tu experiencia como docente a nivel personal. ¿Qué te ha traído el ser docente y tener esa acogida, porque tus estudiantes te aman? A pesar de que te dicen César Torres, la ley, pero lo aman. Cuéntame. Sí, así es. Ese fue el hashtag que ellos me pusieron, ¿no? Porque sí. Ahora todo es con hashtag. O sea, si tú no tienes hashtag o no tienes redes sociales, prácticamente que en este mundo, a pesar de que seas un científico, pues no, si no te conocen, pues son cosas que nos ha traído la tecnología hoy en día. Así es, hay que hacerse visible de alguna manera, ¿no? Sí, mira, la experiencia docente es algo maravilloso. Realmente interactuar con nuestros jóvenes, poder compartir con ellos, construir colectivamente el conocimiento, creo que es algo que me ha hecho crecer como persona, crecer como profesional, ser mejor profesor, ser mejor psiquiatra, poder entender también estos nuevos cuestionamientos que a veces los chicos hacen, que muchas veces, como dices tú,
aprende uno el doble porque lo invitan a leer, a actualizarse, a mirar también las últimas noticias y demás para ir un poco a la vanguardia. Pero además creo que verlos crecer es muy interesante. Yo los tengo en semestres pequeños, en semestres medianos y ahora tengo una experiencia maravillosa de trabajar con todos los posgrados médico-quirúrgicos de una universidad muy reconocida y ya ver los grandes, ver los especialistas, subespecialistas e incluso muchas veces hasta ser paciente de ellos. Es súper gratificante, wow. Es enriquecedor, es volverse a encontrar, es abrazarse y es también muchas veces recibir el gracias, profe, por lo que me enseñó y ahora yo también el darles las gracias por lo que están haciendo por mí o por algún familiar. Y ver un poco también el que trabajan la empatía, el que aplican el enfoque biopsicosocial del que les hablo tanto, el que entienden que la responsabilidad, la exigencia, la buena praxis es absolutamente necesaria. Creo que eso pues es maravilloso porque finalmente estamos trabajando con las vidas, ¿no? De las personas que no tienen un número, no tienen un valor en cifras, porque es que es incalculable, es invaluable el ser humano. Entonces la buena atención, la empatía, la calidad, pues es algo que realmente es maravilloso y cuando uno ve que el resultado y el esfuerzo tiene esos frutos, pues es gratificante. Además, como les digo yo, no tengo hijos, pero tengo muchos estudiantes, así que todos ellos son los hijos del corazón. Ah, qué lindo. Bueno, César, sé que eres speaker, que eres asesor científico, que eres terapeuta, que eres profesor, que haces turnos. ¿Cómo haces para dividir y qué porcentaje de cada cosa? ¿O haces más educación o ves más consulta? ¿Tienes consulta particular? Cuéntame un poco de Linita, eso. creo que la palabra clave es organización, ¿sí? Me organizo de tal forma que pueda cumplir con todas estas actividades y sobre todo de tener espacios para hacer diferentes cosas, porque además creo que por mi propia salud mental el poder diversificar un poco es necesario y es saludable. Estar un día con estudiantes, otro día con pacientes, un día hacer consulta, otro día trabajar a nivel clínico, etcétera, me da como un marco muy amplio de acciones, un marco amplio también de posibilidades de aprendizaje, de interacción, de realización del ejercicio terapéutico en muchas dimensiones y eso ayuda un montón. Si me dices porcentajes, yo diría que como 50-50. Okay. 50% en la parte clínica y 50% en la parte educativa, donde ahí también mezclamos este tema de ser speaker, de investigar un poco y de hacer también algo de academia. ¿Tus principales investigaciones han sido en qué tema? Fíjate que me he inclinado mucho por la parte educativa, entonces las principales y tal vez más recientes investigaciones han estado enfocadas en temas educativos, pedagógicos, pero asociados a salud mental. E indiscutiblemente en la clínica ves cosas increíbles que no te puedes quedar con eso ahí en reserva, lo tienes que sacar, lo tienes que mostrar a través de un póster, un caso clínico, etcétera. Entonces también casos interesantes muchas veces salen como producto también de investigación o para poder enseñar a través de eso. Pero realmente el enfoque más reciente ha sido en educación, pero directamente relacionado con salud mental. ¿Has visto alguna diferencia? Llevas 15 años de docente y pues obviamente esos son como 2 generaciones tal vez. ¿Has visto diferencias entre las generaciones en la forma como toman la responsabilidad? En este caso tú eres docente, lo has dicho. Estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado y no solamente posgrado de psiquiatría, sino de todas las especialidades. ¿Ves alguna diferencia en esas generaciones, en la forma de ser, en la forma de aprender? Sí, indiscutiblemente el tiempo pasa y las cosas tienen que traer también cosas nuevas, ¿no? Entonces no es un tema tal vez de comparar o de decir que antes era mejor o que ahora es mejor, porque cada uno tiene su encanto y cada uno tiene también sus cosas positivas, por supuesto también sus oportunidades de mejora en muchos aspectos, pero sí se ven muchos cambios, se ven algunas novedades, por ejemplo, en términos del acceso a la información, en términos también de las tecnologías de la información
información y la comunicación, pues ahora también el uso de la inteligencia artificial, muchas cosas, las redes sociales precisamente están ahí pues como a merced de ellos, lo cual pues cambia también un poco las dinámicas. A veces, si yo me pongo a comparar un poco, el estudiante me preguntaba sobre el artículo que leyó o lo que decía en el libro texto tal. Ahora me preguntan, profe, es que vi, no sé, una publicación de un doctor que hablaba de esto y me llamó la atención, le quería preguntar al respecto. Entonces no es tanto la fuente de la bibliografía escrita, sino también de la revista indexada y todo lo demás, sino también ahora otras fuentes y otros recursos muy valiosos, siempre y cuando, como dijimos al principio, vengan de una fuente adecuada, de un experto también con conocimiento y con sustentación bibliográfica como tal. Entonces es muy interesante porque si ve uno ahora otros enfoques y también, claro, otras actitudes porque la vida cambia, las generaciones cambian, el mundo cambia y todos tenemos que de alguna forma cambiar, adaptarnos, flexibilizarnos y creo que eso también es salud mental, ¿sí? Entonces a veces sí, hay cambios evidentes que implican también un cambio en nosotros como docentes, en nosotros como médicos, en nosotros como profesionales, porque a veces tenemos que ser más flexibles, a veces tenemos que tener la mente abierta, a veces tenemos que también actualizarnos un poco e ir al ritmo que va la vida para aprender, tomar lo que nos gusta y lo que nos favorece y también dejar de lado lo que tal vez no nos gusta o con lo que no nos identificamos. E incluso voy a decir algo que me encanta y es lo del eclecticismo. Y es que también hay que retomar de atrás para aplicarlo en el ahora. Y quizás ese mix de atrás, de lo nuevo, de lo moderno, lo clásico, muchas veces configura un estilo muy valioso también para el ejercicio de la medicina, de la psiquiatría, de la docencia, de la investigación, etcétera. Bueno, y la forma de aprender indiscutiblemente también ha cambiado. Cuando yo estudié medicina, tomaba apuntes porque es clave poner atención en clase y tomar los apuntes. Pues para mí, yo soy de las personas que tengo que hacer eso, pero además tenía una grabadora y grababa la clase y luego me sentaba a escucharla e iba complementando mis apuntes. Resulta que ahora, gracias a la inteligencia artificial, hay aplicaciones. Yo me enteré porque es que mi hija va a entrar a estudiar medicina ya la otra semana. Y no, me entero que hay aplicaciones que tú las pones a grabar y te hacen el resumen. Absolutamente. El cerebro cambia, es decir, proceso yo más haciendo todo ese trabajo porque era súper, es decir, poner atención, escribir, luego volver a repasar. Mi cerebro hace un proceso diferente al que hacen los chicos de hoy en día que tienen tantas herramientas, tanta inteligencia artificial. El cerebro se adapta. Se adapta, ¿sí? ok. El cerebro se adapta al recurso que tenemos. En su momento teníamos que prestar atención, tomar notas, subrayar, repetir, etcétera, y de esa forma aprendíamos y nos funcionaba perfectamente y el producto es un poco lo que hoy en día somos. Ahora los chicos tienen otras posibilidades y no solamente los chicos, también si ya uno de pronto va a estudiar algo en este momento, pues puede hacer uso de esos nuevos recursos y tiene que aprender esas nuevas formas y el cerebro es tan maravilloso que te da la opción de que aunque estabas acostumbrado a papel y lápiz, escribir el resumen y todo lo demás, ahora puedes utilizar esta otra metodología que va a funcionar y funciona muy bien. Alguien podría decir, no, pero es que ya no nos esforzamos tanto. Seguramente que sí, solo que de una forma diferente, porque igual ese resumen que te ha generado la aplicación lo tienes que leer. Lo tienes que entender, lo tienes que analizar, muchas veces tienes que repetir esa lectura, quizás también vuelvas otra vez a subrayar lo importante o lo interesante de ese resumen que te hizo el recurso que tienes. Entonces, creo que aquí lo más bonito es ver esa gran capacidad que tenemos de aprender, de reaprender, de obtener un nuevo conocimiento, de adaptarnos a nuevas cosas. Fíjate que antes el celular que teníamos era flecha, ¿cierto? Decíamos así, ¿no? El celular flecha. A duras penas tenía los números y un par de teclas más y contestar y colgar y pare de contar. Yo siempre me acordaré de mi papá cuando llegó con su primer celular, que era una cosa gigante, ¿te acuerdas? Una panela con una antena y todo lo demás. Y hoy en día tenemos estos celulares
que pues tienen todas hacen las todo. opciones, te hacen todo, toman fotos divinas, graban, hacen videos, bueno, cantidad de cosas. Y pues eso es un poco el pasar del de las teclas ahora a los que tenemos y sacarle el provecho a ese nuevo recurso. Gracias a que a esa capacidad que tenemos. Entonces yo más bien utilizaría este pedacito más para decir es, hay que utilizarlo. Y hay que utilizarlo bien, ¿sí? Claro. Porque tiene tantas opciones y tantas posibilidades que a veces desaprovechamos ese recurso que tenemos en ese aparato maravilloso que tenemos allá, que es el cerebro, para poder acceder, bueno, a información, a comunicación, a creatividad, a conocimiento, a lúdicas incluso, Claro. ¿sí? A música, etcétera. Entonces creo que más bien es como darle el crédito es a la posibilidad de todo lo que se puede hacer con un cerebro funcionante, con un cerebro sano, con un cerebro activo, ¿sí? Versus de pronto las cosas que antes se hacían bajo otras metodologías que eran absolutamente válidas y maravillosas, pero que ahora pues cambian, porque la vida cambia, como lo hemos dicho. La vida cambia. ¿Y eso tiene que ver algo con la neuroplasticidad? Totalmente, sí. Ese es el concepto de moda y ahí está esa capacidad que tenemos de aprender cosas nuevas, esa capacidad que tenemos también de modificar comportamientos, esa capacidad que tenemos de adquirir nuevas competencias o nuevas habilidades que quizás antes ni las considerábamos o pensábamos que sencillamente por allá no podíamos llegar y podemos llegar allá y mucho más gracias a todos esos avances, pero sobre todo a esos reconocimientos de todo lo que puede hacer el cerebro, como por ejemplo esto de la neuroplasticidad. Genial. Hablemos un poquito de las emociones. Tú tomaste el tema del uso del móvil, del celular para todo. Entonces, nos salva la vida. Uno que casi, si no lleva el celular, siente que se le quedó la vida en la casa. O sea, eso es imposible. Y además uno también cuando tiene hijos, bueno, obviamente yo tengo una hija de 17 y ella tiene celular, los otros son chiquitos y pues no necesitan. Pero realmente uno se siente incomunicado. No sé cómo hacíamos en la época de antes, ¿no? Pero uno siente que se le queda la vida o si se le descargó es terrible. ¿Qué pasa con respecto a las emociones? Porque hay gente con el uso de redes sociales también. ¿Tú sientes que en algún momento puede generar ese uso de redes sociales un tema de frustración en algunas personas? Ese acceso tan rápido a la información que tenemos puede llegar a generar esa frustración hoy en día. Claro. Mira, esto es muy interesante y da para bastante. Miles de podcasts. Claro que sí. Pero bueno, hablemos de algunas cosas básicas. Estamos en esta era digital, estamos con la modernidad, la tecnología y todo lo demás. Y una de las cosas más claras y más claves que hay es el fácil y rápido acceso a. Y ese a pueden ser muchas cosas. A un domicilio, a una música, sí, a un conocimiento, un texto, al saludo con alguien, al contactarse con alguien, a conocer a una persona, a hacer una cita, etcétera, ¿sí? Todo a un clic, como les digo yo. Todo a ¿sí? un clic. Y muchas veces, cuando las cosas se vuelven tan rápidas, las emociones también tienen que responder a esas situaciones de rapidez, de agilidad, de inmediatismo. Y cuando las situaciones, o mejor, cuando las respuestas no son las que queremos, en el marco de esa rapidez, pues nos podemos frustrar. ¿Sí? Porque estamos sintiendo que estamos haciendo el proceso, pero no llegamos a la respuesta. O que eso que yo quería o siempre me había funcionado, ahora no me funcionó. O que cuando hice match y tuve una conversación, pues me sentí súper bien y ahora no hice match y entonces me siento mal porque ¿por qué no estoy haciendo match? O lo que les digo yo, cuando tuve X cantidad de likes en mi última foto, wow, me vieron mucho y me dieron like. Y hoy puse otra foto y no tengo tantos likes, eso me puede de alguna forma impactar. Entonces, claro que sí, todo este uso de redes, este uso de tecnologías y un poco también limita estas nuevas formas de comunicación.
Ok. Van y están impactando sobre nuestras emociones y muchas veces pueden favorecer la frustración porque a veces somos inmediatistas, a veces queremos todo ya, a veces queremos incluso hasta todo fácil y no siempre las cosas son así. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a negociar un poco con las realidades, con las expectativas, pero también con lo que nos sirve y con lo que quizás no nos sirve tanto. Y hay que aprender a esperar y hay que sentirse feliz porque tienes 5 likes o porque tienes 500 likes, ¿sí? Y hay que a veces decir sí y otras veces hay que decir no. Y hay que tolerar que se te descargó el teléfono. Pero también tenemos que entender que el recurso está ahí, que es positivo para muchas cosas, pero como todo en la vida, hay que saberlo manejar para no entrar en crisis, en angustia, en ansiedad, en frustración y demás. Mira, yo he visto personas que hasta se descompensan porque se les quedó el dispositivo o porque no pudieron comunicarse o porque no tuvieron los likes Los que likes. quisieron tener, etcétera, ¿sí? Entonces, todo tiene que ir mediado por un proceso de entendimiento, de comprensión, de interacción, etcétera, que permita que se le dé el uso adecuado, porque aquí el tema yo creo que no es de satanizar nada, porque todo es valioso siempre y cuando se sepa utilizar. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Perdóname que me extienda, pero hace No, poquito es que tuve un genial. diálogo con un grupo de estudiantes que dirijo ahora bajo una modalidad que tenemos de consejero o director de grupo en una de las universidades donde trabajo. Y al final les dije, hijos, porque yo les digo hijos, con mucho cariño y con mucho respeto, menos likes y más abrazos, menos chat y más conversaciones de tú a tú. ¿Sí? Menos dispositivos electrónicos y más contacto. Y al final todos los muchachos aplaudieron, ¿sí? Y se emocionaron un poco con eso. Y se hizo un poco el ejercicio de soltemos un ratico el celular y más bien conversemos, ¿sí? Por supuesto, en ocasiones lo que me salva es poder mandarte el texto, poder mandarte el corazoncito, poder enviarte el chiste incluso, pero qué rico también, por ejemplo, esto, Lina, estar aquí conversando tú y yo. ¿Sí? Genial, porque estoy aprendiendo un montón. Vernos después de tanto tiempo que no nos habíamos visto. Imagínate. Darnos el abrazo que nos dimos cuando llegué Sí, aquí. eso es espectacular y no se tiene que Entonces, perder. son cosas que hay que recuperar sin tampoco olvidar el mundo en el que estábamos, Claro. el siglo en el que estamos, el medio en el que estamos y los recursos que tenemos. Eso es verdad. Mira que muchas veces tú tocaste un tema y es la comunicación con estos nuevos dispositivos y herramientas que tenemos. Y el WhatsApp, por ejemplo, tú a veces mandas un mensaje y se te va la mayúscula y entonces uno dice, uy, me está regañando. Ajá. O el signo de admiración y entonces uno ya piensa, me está hablando fuerte. Es tan impresionante como un mensaje lo puede captar la otra persona que lo está recibiendo de una forma que uno no quiere, ¿no? Entonces se dan peleas o no, es que me dejó en visto y resulta que es que estábamos ocupados. Con los pacientes pasa eso, a veces es un poquito difícil y es que estábamos ocupados y uno vio el mensaje pero no le podía responder y después se le olvidó o se le pasó o se llenó, no sé, no, pero me dejó en visto. Entonces también hay que caer en cuenta que no necesariamente estamos comunicando lo que queremos comunicar Claro. con un mensaje de WhatsApp, que acá utilizamos en Colombia mucho el WhatsApp, en Estados Unidos es como el mensaje de texto. Y allá nadie utiliza WhatsApp, es increíble, no sé si esto tiene que ver con las culturas, quizás, que somos un poco diferentes. Así es. Bueno, y tal vez cuando tenemos esa gratificación instantánea que está muy de moda ese término, yo que soy mamá trato de leer un poco porque los niños chiquitos quieren ya, todo ya, entonces el videojuego ya, el video de YouTube ya y eso se hace un poco difícil de manejar a veces y pasa como todo, el contenido puede ser algo adictivo, puede ser que nos dé adicción y puede generar algún movimiento de neurotransmisores. Si tú te levantas y ya quieres consultar las redes sociales o ver cuántos likes, ¿qué pasa ahí a nivel del cerebro? Cuéntanos un poquito. Pues fíjate que lo que pasa es que todo lo que te genere gratificación, pues va a llevar a una explosión de neurotransmisores con los que se siente rico. Rico, ¿Sí? claro. Y pues a quién no le gusta sentir rico. Sí, todo. Claro. En diferentes contextos, en diferentes dimensiones, bajo diferentes estímulos. Entonces,
Por supuesto que sí, cuando a veces la conducta lleva a que tengas que estar ahí bastante tiempo y que te genere gratificación y que la respuesta es inmediata y que de golpe te divierte o te gusta o te emociona, pues claro, allá hay una explosión de químicos a nivel de nuestro cerebro que te hacen sentir ese bienestar, ¿sí? El problema es cuando ya esto empieza a transgredirnos en términos del tiempo, por ejemplo, de la cantidad de horas que dedicamos a la utilización de esos recursos o de mirar esas redes o de esos dispositivos. Cuando, por ejemplo, tú que hablas tanto de este tema del sueño, que es tan importante, ¿no? En vez de dormir, pasamos horas mirando publicaciones o cualquier otro tipo de accesos a la información en vez de descansar. Cuando de pronto también nos aislamos del mundo, nos aislamos de la familia, nos aislamos de los amigos, porque nuestro mundo es nuestra habitación y nuestro dispositivo y las redes que utilizamos. ¿Sí? Claro, tendrán cosas muy valiosas, tendrán cosas muy positivas y precisamente en virtud de eso tan rico que se siente y que le genera a la persona, pues es que se vuelve repetitivo y es que se vuelve realmente algo como de dependencia un poco. Y de hecho ya se habla desde hace muchos años de ciberdependencia, por ejemplo, ¿sí? Se habla de nomofobia también, por ejemplo. Y uno ve lo que te decía hace rato, personas que dejan el celular y entran en angustia o cosas como lo que tú estabas diciendo. Me despierto y lo primero que hago, en vez de hacer un ejercicio de estiramiento, que sería lo Sí, ideal, lo ideal. ¿cierto? Es mirar el dispositivo. Y no necesariamente es para apagar la alarma del celular, ¿sí? Que te suena porque la has programado, sino para mirar otro tipo de cosas que además, valga la oportunidad para decirlo, no necesariamente siempre es la mejor información para empezar el día. Claro, ver noticias puede llenarte de, no sé, de mala vibra, como que tú no es una energía buena para comenzar un día, ¿verdad? O de preocupación, o de Es verdad. angustia, o de anticipación, etcétera. Y bueno, tú dijiste ver noticias, pero yo hablando un poco de lo otro también, ver que Sí. no te pusieron los likes que querías. O que no hiciste match. Exactamente, se Bueno, puede yo convertir en lo llevo mismo, ¿no? 19 años de casada, yo no tengo ni idea de esas aplicaciones de los match, pero bueno, eso también ha cambiado las relaciones hoy en día. Claro, claro. El Tinder y todo. Ha cambiado las relaciones y ha cambiado las interacciones, ¿sí? Porque es otra forma de relacionarse. Y yo aquí, doctora Lina, no voy a decir si es buena o malo, no es buena. eso no. Es otra forma. Otra ¿sí? forma. Y cada uno, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones en esta conversación, utiliza las cosas de acuerdo a cómo le parezcan y si le funcionan o no le funcionan. Pero indiscutiblemente sí cambia la dinámica, ¿sí? Cambia la dinámica de búsqueda, cambia la dinámica del coqueteo, cambia la dinámica de la comunicación, etcétera. A veces funciona, otras veces no funciona. A veces es un escape, otras veces es como un paracaídas. A veces también, y lo vemos nosotros en la práctica, es como la respuesta inmediata de las personas. Terminé con mi pareja, abro esta aplicación y empiezo a conocer gente. Mira, no, espérate. como algo agresivo. hay que elaborar las cosas en la vida y Sí. no siempre tampoco ese es el mejor camino. O mejor aún, no siempre es el mejor momento para abrir Claro. o para utilizar ese camino. Pero indiscutiblemente es otra forma de interacción que sí impacta sobre las formas, digamos, como tradicionales de las interacciones y del relacionamiento. Que es interesante, que te permite nuevos espacios de conocimiento y de interacción y como dice el dicho, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida porque conocemos todo tipo de historias, ¿cierto? Pero, insisto, bajo una adecuada utilización y sin tampoco pensar que es el único recurso. ¿Sí? Claro. Porque hay que también en este mundo globalizado tener la mente abierta y si bien la aplicación te sirve, pues la salida al café también te sirve, la reunión de amigos con interacción con El otros que de podcast pronto también. puedan estar en las mismas también. Esta situación, pues espacios. absolutamente, ¿sí? Entonces todo pues tiene su ventaja y también su posibilidad de analizarse para saber qué tanto me puede servir. Eso es cierto. Mira que realmente
realmente hay amigos del colegio, de la universidad que uno no ve y gracias a las redes sociales se vuelve a reencontrar. Claro. Entonces todo tiene su lado bueno. Claro. Y poderse reunir, porque antes de pronto si se perdió el teléfono o el número era difícil, pero ahora La libreta. gracias a las redes sociales, la libretica de los teléfonos, eso es algo positivo. Entonces, maravilloso. César, cuéntanos, después de la pandemia, salud mental terrible, se aumentó mucho la enfermedad mental. ¿Qué has visto tú en la práctica, en las urgencias, en la consulta en términos generales? Bueno, mira, Lina, indiscutiblemente la pandemia sí parte la historia de la vida. Definitivamente hay un antes y un después de la pandemia y tal vez un tema donde se ve como muy ejemplificado esto del antes y el después es lo de salud mental, ¿sí? La situación de pandemia que nos tomó por sorpresa, que pues digamos que no teníamos los recursos personales, colectivos, comunitarios, de conocimiento y de muchas otras dimensiones para enfrentarla, sí despertó muchas cosas o permitió poner en evidencia muchas cosas relacionadas con salud mental. Yo no sé si no hubiese ocurrido la pandemia o si hubiese ocurrido otro fenómeno, si tal vez le hubiéramos dado el protagonismo al tema de salud mental como se lo damos ahora. Claro, porque es que ahorita todos queremos saber, a mí me encanta leer y ahora entonces escuchamos podcasts, todos siguen a Marian Rojas, que me encanta esa psiquiatra, exacto, sí. Pero a Efren, bueno, a muchos, profesionales y son temas fascinantes, pero lo que tú dices, quién sabe si eso no hubiese pasado. ¿Qué habría pasado? Acá? ¿Qué habría Además, pasado? el tema de comunicación, porque es que esto de un salto, o sea, se desarrolló un montón de cosas, los podcasts, YouTube pasó a ser importantísimo, muchas cosas que de pronto no sé si hubiesen desarrollado así en esa velocidad, sí, de esa forma. Entonces, queda el interrogante, si eso no hubiese sucedido, ¿qué estaría pasando? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué hago esa anotación? Porque los temas de salud mental y las necesidades de salud mental siempre han existido. Lo que pasa es que no le hemos parado bolas, ¿sí? Lo que pasa es que no le hemos dado el lugar que le corresponde. Lo que pasa es que de pronto lo dejábamos de ladito y popularmente utilizábamos expresiones como hay que poner de su parte, hay que ser fuerte, ya va a pasar, pilas, la letra etcétera, con sangre entra, y muchas otras, exactamente. Eso lo fortalece, no lo mata, pero lo hace más fuerte. O sea, muchas cosas que en verdad... Que quizás pusieron como de lado el tema. Pero bueno, ocurre la pandemia y tal vez fue algo que sirvió para poner en evidencia muchas cosas. Y contestando puntualmente tu pregunta, la respuesta es sí. Después de pandemia, en pandemia y pospandemia, hay que ya claro, decirlo ya estamos así. Pospandemia. En pandemia y pospandemia sí encontramos mayor consulta en temas de salud mental, sí encontramos mayores quejas asociadas a temas de salud mental. Por supuesto que encuentra uno también estadísticamente cifras de depresión, de ansiedad, de separaciones conyugales, de conflictos de familia, problemas relacionados con consumo de alcohol y otras cosas, donde el punto de quiebre, por decirlo de alguna manera, pues fue este evento. Entonces, realmente sí tenemos ahora bastante trabajo, bastante compromiso social también para trabajar por la salud mental de todas las personas, basado en un hecho que nos tocó absolutamente a todos, de una u otra manera, en mayor o en menor medida, pero que puso en evidencia la importancia de hablar, de tratar y de trabajar en temas de salud mental. Genial, me encanta ese mensaje porque hay síntomas. ¿Qué síntomas así para cerrar, César? Algo que de pronto uno piense que está bien y que tú digas, no, ahí tiene que consultar. ¿Qué síntomas de alarma una persona que se sienta triste, por ejemplo, lo podrían tener en cuenta para ir a una consulta con un psiquiatra? Bueno, Lina, por ejemplo, cuando la tristeza es persistente,
Ok. Porque una cosa es que de pronto hoy estemos desanimados Normal. o nos sintamos Normal. tristes como cualquier situación de la vida que nos lleva a que se baje un poco el ánimo, pero otra cosa es cuando eso es persistente. Y además cuando esa persistencia empieza a afectar nuestra calidad de vida, nuestro funcionamiento. Entonces yo ya no voy a estudiar, yo ya no voy a trabajar, yo ya no me levanto, no quiero estar activo como estaba antes, prefiero quedarme en cama, incluso me descuido en mi presentación personal, en mi autocuidado, en mi salud, en mi bienestar. Ahí hay que ya empezar a pensar, esto es tristeza o tal vez ya está pasando a otro nivel, como por ejemplo el de la depresión como tal. Alteraciones en las cosas de la vida diaria, de la vida básicas de la vida. Por ejemplo, que se nos cambien los patrones alimentarios, ¿sí? Que no se nos altere el patrón del sueño, por ejemplo. Que esas cosas que antes nos generaban placer, motivación, entusiasmo, ya no. Entonces, yo soy feliz cuando voy a dictar clases y de repente ya no lo estoy sintiendo así, ya no lo estoy disfrutando. Ojo, ahí hay que prender un bombillito para alertarnos alrededor del tema. Y tal vez de pronto lo que puede ser un poco más sonoro es cuando ya por nuestra cabecita pasan ideas asociadas al no vivir. ¿Sí? Y empezamos a tener ideas de no vivir o de que tal vez sería mejor la vida si yo no existiera o qué podría hacer yo para ya no existir. Y si eso además se materializa de alguna manera, indiscutiblemente ahí hay que consultar. ¿Sí? Serían muchos más, pero para hacerlo fácil, creo que eso podría ser. Bueno, doctor César, nos encanta tenerte acá en este espacio, nos das información de muchísimo valor, además que nos das herramientas para manejar estas nuevas tecnologías y a los que somos papás cómo afrontar las cosas o tener signos de alarma, así que maravilloso, muchísimas gracias. Me quedaría yo acá feliz toda la tarde contigo porque de verdad súper interesante, pero bueno, yo sé que tienes que trabajar, descansar y demás, entonces muchísimas gracias y estaremos en otros podcasts porque esto está interesantísimo. No, a ti, Lina, muchas gracias por la invitación y a quienes nos ven, pues espectacular que también se motiven a integrarse, ¿no? A mejorar su calidad de vida, integrando, como dije ahorita, temas de salud mental y que sí, sea la primera de muchas más. Claro que sí, gracias.